desde la perspectiva de la administración o de la perspectiva económica o financiera. Una pregunta difícil, de hecho. Hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes latinoamericanos y mexicanos que nos han expresado esa inquietud de que a lo mejor no tienen los recursos disponibles dentro de sus estructuras específicas. Pienso yo que esto se relaciona con otra pregunta, una pregunta anterior, de que para determinar cuáles son los riesgos, estas deficiencias o carencias o falencias, el grupo de personas dentro del gobierno, por ejemplo, debe organizarse, sentarse conjuntamente a hablar sobre estos temas para determinar qué puede surgir, cuáles pueden ser los riesgos, qué carencias pueden afectar y surgir, y deben colaborar para ver cuál sería la alternativa, una estrategia para recuperarse ante una situación de estas. Y en algunos casos no podrán identificar nada y tendrán que vivir con este riesgo. Y en otros lados uno se sorprende de las grandes soluciones y la inventiva y la creatividad de las opciones que se presentan. Ese creo que es el primer paso, siempre se revierte ese primer paso. Quizás lo más importante son las estrategias alternativas, alternas que se tienen para recuperarse. Unas pueden ser financieras, otras pueden ser operativas, para la capacidad para encarar estos problemas. Gracias por la pregunta. La Universidad de Tecamachalco. Bueno. Adelante, México. Sí, buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Nuestra institución se encuentra en una zona que ha sido afectada frecuentemente por sismos, la mayoría de baja intensidad, pero también tenemos una amenaza latente del volcán Popocatépetl. ¿Considera usted prudente contratar un seguro para protegernos contra estas eventualidades? ¿Qué desventajas y ventajas pueden percibir acerca de este? Gracias. John está listo para contestarnos porque es un tema sobre seguros. Y luego la respuesta. Bueno, como administrador de riesgo, yo tengo que decir que hay que seleccionar el sitio mismo, y eso es uno de los primeros criterios que hay que tener presente. Sin embargo, pues no se puede reubicar a veces toda una universidad de una ubicación geográfica, porque eso puede convertirse en algo muy impráctico. Pero luego tenemos también los temas de las capacidades geológicas, cuáles son los recursos disponibles para ustedes para diagnosticar el potencial de la erupción del volcán, por ejemplo, o de un temblor o de un sismo o de un terremoto. Y hay que ver cuán bien diseñados están las instalaciones o los edificios para resistir a un temblor o a un sismo de cualquier magnitud que sea, y ver cuál es la integridad de los edificios. Una vez que se ha observado esto, primero estamos buscando la seguridad de la vida y luego la conservación de las estructuras y de los edificios del recinto universitario. Y en cuanto al volcán, tenemos entonces el tema de lo que viene a ser los impactos, el lava, el flujo de las rocas, la erupción propiamente, el material volcánico que se expulsa, y cómo puede eso afectar a la estructura de los edificios y que está dentro del radio de acción del volcán para poder saber si vamos a sobrevivir como institución. Efectivamente, el post-erupción sería el tema más interesante de analizar, cómo recuperarse luego de una erupción. Ahora la pregunta nos llega de Veraguas, Panamá. Adelante, Panamá. Buenas. La pregunta es la siguiente. ¿Desde cuándo existen los administradores de riesgo en la administración? Y si los rige algún estándar de la norma ISO. Gracias. El manejo del riesgo, ¿cuánto tiempo lleva esta disciplina? Yo a nivel profesional he estado en este campo por 14 años, y adicionalmente antes de eso unos 9 años cuando estaba participando en lo que es seguros comerciales. Entonces es una disciplina que tiene un tiempo, ya bastante tiempo en el mercado. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con el ISO, las normas ISO? No conozco en ese campo que hayan normas ISO para este campo. Bueno, esto será interesante. A lo mejor vamos a ver si nuestros asociados de la red van a recibir algún tipo de conferencia sobre eso y ver si les respondemos esa pregunta. Muchas gracias. Esta pregunta nos llega de Sonora, México. Adelante.
Sí, muy buenos días. Good Un saludo desde la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. Felicitaciones al señor John Watson y James Visanti. La pregunta está relacionada, efectivamente este campo es muy nuevo y llama la atención por precisamente la importancia, por el dinamismo que ha cobrado en los últimos años el tema del riesgo. Hablaba el señor Watson de una profesional de este campo con un corte generalista. A mí me gustaría conocer, si es posible, cuáles serían los temas que una persona con esta formación debería de tener para diseñar un currículum para yo diría una carrera, sería un poco difícil, pero quizás una especialidad en este campo. Muchas gracias. Tal vez estoy aquí metiéndome en algún problema académico con la gente de Estados Unidos que tienen programas y carreras profesionales sobre este tema. Yo voy a darles mi perspectiva profesional. Una educación general en humanidades es la mejor característica de un manejador de riesgo, no solamente en humanidades modernas, énfasis en finanzas y también en ingeniería. Y, por supuesto, no molesta tener experiencia en el campo de seguros. Una combinación de estos campos, de estos temas, podrían crear un currículo universitario, un pensum que facilitaría una cantidad de gente que quiere especializarse en este campo. En mi experiencia, lo que vemos es que la función de administrar riesgos realmente llega más hacia el aspecto financiero, no tanto lo que es seguridad. Así que hay que equilibrar las cosas, la tecnología, la ciencia, las humanidades, todo. Muchas gracias, señores, por sus preguntas y por sus excelentes respuestas. Ahora pasemos al segundo módulo de nuestro programa, en el que Jim Pensari nos hablará sobre las estrategias de manejo de riesgo y lo que es la planificación de continuidad organizacional. Muchas gracias. Acaban de escuchar a John Watson hablar sobre los tres componentes del proceso de manejo de riesgo, que son identificación de obstáculos o amenazas potenciales, cuantificación del impacto de su actividad y negocios, y la aplicación de varias técnicas de manejo de riesgo para reducir la pérdida potencial y minimizar el impacto de la actividad del negocio. Me voy a permitir ampliarles estas tres áreas y hablar de la planeación de continuidad en los negocios como una de las técnicas de manejo de riesgo. Hoy en día las organizaciones operan en un ambiente de mercado altamente competitivo y cada vez más global. En los últimos 10 años, la intensa competencia, los rápidamente cambiantes requerimientos del cliente, los cortos ciclos de vida de producto y las innovaciones de la tecnología de información han obligado a las organizaciones a hacerse más delgadas a través de la adopción del concepto de manejo en cadena de proveedores y eliminación de redundancias. Para poder maximizar la eficiencia de la cadena de proveedores, las organizaciones se enfocan hacia la revisión de tales áreas como transporte, distribución, logística y adquisiciones para tratar de mejorar el servicio al cliente, optimizar inventarios y aumentar la productividad. Sin embargo, estos cambios pueden crear riesgos significativos que pueden resultar en interrupciones potenciales del negocio. El reto que se le presenta a las organizaciones ahora es el tratar de implementar estas mejoras operativas críticas desarrollando las estrategias de recuperación contra riesgos que éstas introducen ahora a su negocio. A medida que incorporan estas nuevas técnicas sofisticadas de manejo automatizado de la cadena de proveedores, las organizaciones buscan tomar medidas para eliminar redundancias. Las redundancias toman muchas formas. Las redundancias físicas son un ejemplo. Considere estas estrategias como el crear copias adicionales de información crítica, el instalar equipo de respaldo para la generación eléctrica y la descentralización geográfica de sus centros de manejo de datos. Cada una de estas capacidades redundantes puede evaluarse en cuanto a su necesidad y costo. Y claramente, la necesidad de tener un mínimo de redundancia siempre existe en las instituciones educativas, empresas y gobierno. Dependiendo del grado de importancia o criticalidad de una operación o de sus procesos, la seguridad queda un elemento de respaldo o capacidad redundante más que justifica los costos de la redundancia. Recuerde que si usted necesita instalar un generador eléctrico de emergencia,
usted puede calcular el costo de ese equipo, el de su instalación y las cuotas mensuales para estarlo probando. Pero lo que sí es difícil calcular son los costos intangibles, como por ejemplo la pérdida probable de mercado en caso de una interrupción eléctrica inesperada, la resultante pérdida de confianza de los clientes y el esfuerzo de tener que recuperar todo esto. Considere por un momento el caso de una entidad de gobierno. Los responsables de infraestructura en este caso deben proveer servicios de generación eléctrica, agua y servicios sanitarios a nivel de predeterminado mínimo cuando ocurra una emergencia. Hay muchas maneras de construir capacidad redundante de infraestructura, pero todas requieren buena planeación, ejercicios de práctica y asignación de recursos financieros. Una manera de reducir la carga financiera es desarrollando acuerdos de ayuda mutua con otras organizaciones similares. A menos que se trate de un desastre regional, otras entidades de gobierno pudieran ayudar desde afuera a solventar los obstáculos que una crisis presente, sobre todo si existe un acuerdo formal. Es fácil hacernos la pregunta, ¿cuánto nos costará esto? Es decir, el costo de las mejoras operativas o de la capacidad redundante. La respuesta depende del grado de recuperación que usted desee lograr. Si, por ejemplo, su decisión es recuperar solo una porción de sus operaciones, entonces el costo de la redundancia sería menor que si se tratara de una recuperación total de negocio. Los riesgos escondidos detrás de estos esfuerzos de eliminar redundancias, reducir costos y aumentar la eficiencia automatizando la cadena de valor extendida de los proveedores ha reducido cualquier tolerancia de error. Piense sobre el impacto a su organización si solo un proveedor no cumple con una entrega a tiempo. ¿Cómo se afectará su calidad de servicio al cliente si hubiera una interrupción en su nuevo sistema de entrega justo a tiempo? ¿Qué si sus instalaciones principales son destruidas por un incendio, temblor o huracán? Ninguna localidad está inmune a desastres naturales. Recuerden el huracán Andrew en Florida, el Mitch en Honduras, los temblores recientes en Turquía, Kobe en Japón, California y Colombia, y las devastadoras inundaciones en Florida, sureste de México y Francia. Piense sobre las amenazas que tenemos todos los días de violación de productos, terrorismo, interrupción de electricidad y vandalismo. Cualquiera de estas amenazas pudiera impactar negativamente su imagen de producto y dañar seriamente a su organización. Sin un plan de continuidad de negocio, hasta una interrupción menor se puede amplificar a través de su cadena productiva de valor más allá de lo que cualquier aseguradora pudiera cubrir, ya no se diga el impacto a su posición de mercado, su volumen y crecimiento de ventas comprometidas, las satisfacciones a sus clientes, la cantidad, la calidad del producto, el tiempo de salida al mercado, sus costos y sus utilidades. Aunque cuente con actividades de respuesta a emergencias de corto plazo, muchas veces estas no cubren los procedimientos coordinados de mayor plazo que se requieren para restaurar operaciones funcionales oportunas y eficientes. Directivos, administradores de riesgo, gerentes de planta, ingenieros y personal de trabajo deben todos cooperar en la planeación apropiada de todos los riesgos, incluyendo aquellos que pudieran ser catastróficos. Un plan bien formulado debe describir las acciones claves, responsabilidades y estándares necesarios para restaurar áreas críticas dentro de los tiempos aceptables, preservando a la vez el valor y reputación de la organización. Una planeación efectiva es especialmente crítica cuando usted tiene capacidad limitada de producción excedente. Muchas empresas operan hoy en día las 24 horas del día, 7 días a la semana. Sistemas de entrega justo a tiempo. La mayoría de las empresas han reducido dramáticamente sus inventarios de materia prima, en algunos casos a solo algunos días de reserva. Solo una fuente de proveeduría. Es práctica común ahora el tener un solo proveedor para reducir costos. En algunos casos solo existe un proveedor de cierto material y pudiera tomarnos de 3 a 9 meses para poder encontrar y aprobar a otro. Cierto equipo fabricado a la medida de su operación y el cual pudiera tener un largo tiempo de reemplazo. Dependiendo del tipo de equipo, se pudiera requerir entre 3 y 24 meses para reemplazarlo.
Operaciones consolidadas en una sola planta. Esto es muy común en empresas de manufactura y distribución, pero significa estar expuesto a riesgos significativos. Operaciones y funciones críticas, tales como producción automatizada o la medida, telecomunicaciones o procesamiento de datos. Un ejemplo de esto sería un evento en el que se interrumpiera la electricidad o las comunicaciones a su sistema automatizado de localización de producto. ¿Cómo le haría en este caso para entregar esos productos? ¿Qué tanto estarían sus clientes dispuestos a esperarlo? Un ambiente de negocios muy competitivo que no permite tolerancia a los tiempos muertos. Es tan competitivo su negocio que hasta una breve interrupción a sus operaciones pudiera causarle una pérdida. Y por último, especial exposición a probables desastres naturales, tales como huracanes, temblores o inundaciones. Les he hablado hasta ahora de las amenazas naturales y las creadas por el hombre a nuestras organizaciones, así como los riesgos operacionales que suelen surgir de la automatización y el manejo de nuestra cadena de proveedores. Pero una evaluación integral incluye también la consideración de amenazas financieras. Desde una perspectiva de continuidad de negocio, el enfoque debe ser hacia la disponibilidad de fondos para pagar por los esfuerzos de recuperación y no hacia los impactos de los mercados financieros. Este último tipo de riesgos financieros y de moneda más bien son un elemento importante en la estructura de planeación integral de riesgo de la cual habló John Watson. Las amenazas sociales y políticas son consideraciones importantes en muchas regiones del mundo, al grado al que una organización puede soportar una situación de descontento social o inestabilidad política. Generalmente se puede determinar con una buena evaluación y planeación previa. Por ejemplo, en Estados Unidos, la realización de una convención nacional de un partido político implica meses de planeación. Recientemente en Los Ángeles, muchas oficinas comerciales, incluyendo la de mi compañía Marsh, tuvieron que cerrar durante 2 días a causa de la convención demócrata. Sin embargo, algunas funciones de trabajo de muchas firmas profesionales no se pueden interrumpir, por lo que hubo muchas reubicaciones de personal y en algunos casos los profesionistas tuvieron que quedarse dentro de los edificios durante los 2 días de este evento. Quiero reiterarles, por lo tanto, que la planeación para lograr continuidad de funcionamiento en nuestras organizaciones no es una labor pasiva, es una alternativa de acción inmediata que tenemos que tener preparada al enfrentarnos a circunstancias no esperadas. Hablemos de los elementos de este proceso de planeación. El proceso de continuidad en los negocios involucra 3 fases. La fase de planeación previa al incidente, la fase de desarrollo del plan o documento guía y la fase de prueba. La planeación preincidente es el proceso de identificación sistemática de amenazas y riesgos operacionales, cuantificando y mitigando su probabilidad y desarrollando estrategias de respuesta y recuperación. La documentación del plan consiste en 3 componentes de planeación, que incluyen la respuesta de emergencia, la comunicación durante la crisis y la recuperación de operaciones, y finalmente la documentación de las acciones, responsabilidades y recursos necesarios para una respuesta eficaz. La prueba del plan se realiza de una manera periódica para asegurar que tenga vigencia y esté listo para implantación. Con respecto a la planeación previa al incidente, el primer componente es la identificación de las amenazas. Edificios, operaciones, personas y medio ambiente son todos vulnerables a diferentes tipos de amenazas. Un buen análisis de revisar tanto las amenazas generadas por el hombre como las naturales. Algunos ejemplos de amenazas producidas por el hombre son incendios, explosiones, descomposturas del sistema eléctrico y fugas de agua. Sin embargo, estos incidentes también pueden ser causados por la naturaleza, ya sea a través de temblores, rayos o vientos. Fugas o descargas de materiales peligrosos, disturbios sociales, fallas mecánicas, actos internacionales de terrorismo intencionales,
vandalismo, sabotaje o violación de productos comerciales y violencia en el trabajo, este último con creciente incidencia en Estados Unidos. La mayoría de las amenazas producidas por el hombre son de naturaleza local. Las amenazas naturales, las cuales por cierto han venido en aumento en los últimos 10 a 15 años, incluyen temblores, huracanes, tifones, inundaciones e incendios rurales. Las amenazas naturales tienden a afectar un área geográfica mayor y potencialmente pueden impactar a muchas organizaciones e instalaciones a la vez. Una vez identificados todos estos factores de amenazas, se puede considerar muchas medidas de control o reducción de pérdidas. La estrategia de control de pérdidas o daños debe ser vista como su primer línea de defensa para instituir mecanismos que reduzcan el grado de exposición de su negocio a una amenaza específica. Entre más amenazas se elimine o controle, menos probable será el que tenga que utilizar su plan de continuidad formal del negocio. Algunos buenos ejemplos de acciones para el control de pérdidas incluyen instalación de aspersores de agua, refuerzo estructural de su edificio, capacitación de respuesta a emergencias, programas periódicos de inspección y mantenimiento, adquisición de sus propios generadores eléctricos o contratación anticipada de una planta de emergencia en renta en el caso de una interrupción eléctrica y programas de entrenamiento y sensibilización de personal. Esto se ha convertido en algo muy importante en Estados Unidos para reducir incidentes de violencia en el trabajo. El segundo componente de la planeación preincidente es el análisis del riesgo operacional. Los riesgos de funcionamiento se crean como resultado de las decisiones estratégicas que toma la organización para ser más competitiva y rentable. Durante este ejercicio de análisis usted necesita hacerse varias preguntas. Por ejemplo, ¿es su equipo diseñado a la medida o tomará mucho tiempo para reemplazarse? Yo me he enfrentado a situaciones en las que tableros de circuitos probados a través de un equipo específico de prueba fallaron el 50% de las veces. Si este equipo de prueba fuera dañado o destruido, no habría una forma oportuna para detectar las partes defectuosas. La interrupción de la operación en esa planta equivalía a $3.5 millones por día en ingresos perdidos. ¿Ha identificado usted sus documentos y registros más críticos? ¿Están estos respaldados adecuadamente y almacenados fuera del negocio? Ese también es un tema de preocupación en el ejemplo que les di del equipo de prueba. Yo descubrí que no se tenían especificaciones actualizadas para reproducir el equipo de prueba, cuyo diseño exclusivo era muy a la medida de esa aplicación. La importancia de contar con un buen manejo de registros vitales y con procedimientos de respaldo apropiados a la operación no puede ser subestimado, pues este es uno de los problemas mayores de la organización en cuanto a su planeación de continuidad funcional. ¿Están todas sus operaciones concentradas en un solo edificio, exponiendo su capacidad total de producción al riesgo de un evento catastrófico? Este es el caso de muchas empresas de manufactura. Las redes de distribución han sido también reducidas dramáticamente en años recientes para bajar costos de operación y mejorar servicio al cliente. En la mayoría de los casos, la pérdida de un centro de distribución es devastadora si la organización no cuenta con estrategias de recuperación apropiadas. ¿Es el volumen de sus operaciones uniforme todo el año o tiene picos estacionarios? Esto es de particular importancia en la comercialización de alimentos y vestido. ¿Perdería usted clientes si su nueva línea de vestido fuera destruida antes de que su producto llegase a los distribuidores? ¿Cómo afectaría a sus clientes si uno de sus proveedores principales de alimentos perdiera su cosecha? ¿Son sus materias primas altamente especializadas y disponibles solo de un proveedor? Esto se relaciona nuevamente con el manejo de su cadena de proveedores. Pero para que las organizaciones sean más competitivas, tienen por fuerza que reducir costos. Una de las maneras para lograr esto es comprando materias primas de un solo proveedor. ¿Cómo se afectaría a su empresa si su proveedor único sufriera una pérdida que le imposibilitara entregar a usted sus materiales? Si tuviera que contratar inesperadamente a otro proveedor, ¿cuánto tiempo le tardaría recibir el material? ¿Son sus materias primas o insumos susceptibles a daño?
Generalmente no se puede tener control total sobre la confiabilidad de los proveedores, pero parte de una buena estrategia de recuperación pudiera ser el requerirles contar con su propio plan de continuidad como proveedores. ¿Qué impacto tendría una pérdida tecnológica de su equipo de procesamiento electrónico de datos de comunicación? El servicio al cliente es la función más importante de cualquier organización hoy en día. La capacidad de sus clientes para interactuar con usted para ordenar un producto, buscar un servicio técnico o informarse sobre ciertos productos es de importancia crítica. La comunicación abierta entre su cliente y su organización es vital para su operación. Pero los centros de distribución o servicios se están automatizando cada vez más. En muchos casos no son las personas las que sacan los productos físicamente, sino son máquinas. Esto es muy común en algunos negocios, por ejemplo en el de la venta de productos por catálogo. La pérdida de electricidad o comunicación haría imposible localizar el producto solicitado y distribuirlo al cliente dentro de tiempos aceptables. Existen interdependencias entre su centro de trabajo y las oficinas directivas que pudieran multiplicar el impacto de una pérdida. Muchas empresas en industrias tales como la electrónica, la farmacéutica y la química fabrican materiales o componentes como insumos a sus propias líneas de producción para generar el producto final. ¿Cómo se impactaría su negocio si esta cadena de materiales productos se rompiera? ¿Tiene usted la capacidad instalada para recuperar producción perdida o tiene capacidad instalada limitada? Muchos centros de producción trabajan ahora de manera continua 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Podría usted subcontratar alguna parte del trabajo? Si no lo puede hacer, su organización pudiera estar muy susceptible a una interrupción mayor operacional y un plan de continuidad sería esencial. El tercer componente en la planeación previa al incidente es la cuantificación de riesgos. Esta cuantificación de riesgos, algunas veces conocida como análisis de impacto organizacional, es el proceso en el cual se definen las funciones y operaciones más críticas en su organización. La meta de este ejercicio es identificar las funciones vitales, determinar sus tiempos mínimos de recuperación y la secuencia de la recuperación, con objeto de que su organización pueda alcanzar sus metas y satisfacer las demandas de su clientela. El desarrollo de una estrategia de recuperación se basa en la detección de las funciones críticas y los objetivos de tiempo de recuperación. En otras palabras, ¿qué tanto tiempo puede estar interrumpida una función en particular tal como servicio al cliente, producción, tecnología de información o finanzas, antes de que el cliente sea afectado? Si se determina que una función crítica no se puede recuperar dentro de los objetivos de tiempo acordados, entonces se tendrá que desarrollar una estrategia de recuperación alterna. Las organizaciones que son pequeñas o que tienen recursos limitados pudieran considerar asociarse con otras para mejorar su capacidad total de recuperación. Por ejemplo, algunas alcaldías utilizan esta estrategia de ayuda mutua en caso de incendios, desastres naturales y emergencias médicas. Instituciones educativas y asociaciones no de lucro pudieran adoptar estas también acciones, especialmente cuando alguno de los asociados tienen alguna destreza o capacidad especial. Se debe hacer notar que los arreglos de ayuda mutua en estos casos o de asociación, de hecho, deben ser formales y las capacidades de respuesta y recuperación de todos los asociados debe probarse de manera periódica. Estos acuerdos de ayuda mutua son elementos vitales de cualquier plan de continuidad de una organización. ¿Cómo se logra medir o determinar cuáles son las funciones más críticas, así como los objetivos de control de impacto y tiempos de recuperación? Yo considero que el método mejor, más eficiente y práctico es el que yo llamo el enfoque de arriba hacia abajo. Primero y antes que nada, usted tiene que tener el compromiso pleno del nivel directivo.
Un factor que seguido produce fallas en la aplicación práctica de un plan de continuidad, no contar con el apoyo e involucramiento directivo. Además, para que el plan sea eficaz, todos los niveles gerenciales deben participar en su desarrollo. El enfoque de arriba hacia abajo requiere realizar reuniones con directores de áreas funcionales claves para entender el contexto ambiental actual de la actividad en la organización. El plan estratégico resultante se refiere solo a las acciones necesarias para proteger las metas estratégicas de la organización durante el proceso de recuperación. Aplicando este enfoque de arriba hacia abajo, los altos directivos pueden instrumentar mejor los esfuerzos de obtención de información requerida. La información descriptiva de recursos disponibles, tales como números telefónicos, listados de equipo o procedimientos específicos, está ligada directamente a las acciones de recuperación. Este enfoque también asegura que la organización recuperada se apegue lo más posible a las expectativas y valores organizacionales. Es un proceso interactivo que familiariza rápidamente a los directivos con sus necesidades integrales de recuperación. Al iniciar el desarrollo de un plan de continuidad, se debe siempre suponer el escenario más negativo posible. ¿Por qué? La respuesta es relativamente simple, ya que esto asegura que dicho plan sea lo suficientemente robusto como para aguantar los momentos más difíciles probables causados por los eventos más adversos a su organización. El planear contra el escenario peor le permite identificar realísticamente los requerimientos de su organización, incluyendo la capacitación mínima para el esfuerzo de respuesta y recuperación. De esta manera también se elimina la necesidad de tener que crear y analizar a un costo alto diversos otros escenarios intermedios. Puesto que el objetivo es restaurar una función productiva y no solo una ubicación, se deben identificar todas las actividades asociadas a una función dada. Durante eventos de menos magnitud de impacto, los directivos pudieran seleccionar cuáles de estas son las afectadas. Como ya mencioné, un plan